Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aun aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Decía el Evangelio del día de ayer sobre los trabajadores que son invitados a la viña del Señor y cómo el Señor va llamando a unos en la mañana, a otros a media mañana, a mediodía, a media tarde y otros ya casi al terminar la jornada. Y todos van a tener el mismo pago, un denario. Cuando uno lee o escucha el Evangelio así nomás, se pone uno a pensar, pues conviene que te llamen a la última hora, porque vas a recibir el mismo salario que todos los demás, y la hora menos conveniente que te llamen es la primera, porque vas a cargar el cansancio de todo el día, las molestias del clima, el hambre, el cansancio, todo esto. Pero decía la primera palabra que escuchamos el día de ayer: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Cuando nosotros escuchamos al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vamos a poder recorrer los caminos de santidad. Pero hay otro espíritu que nos va a querer distraer, y ese otro espíritu es el espíritu del enemigo. Si recordamos nuestras clases de catecismo, ¿cuántos enemigos tiene el alma? Son 3. ¿Cuáles son los enemigos del alma? Mundo, carne y demonio. Y estos 3 enemigos van a tratar de distraernos, van a tratar de disuadirnos de ir en camino de esa santidad donde todos estamos llamados. Todos hemos sido llamados a la santidad. A veces creen que nomás los padrecitos, los religiosos, las religiosas son los que tienen que mostrar signos de santidad. No, la santidad es para todos. ¿Y qué quiere decir la santidad? Estar con Dios. Eso es la santidad. Nosotros nos portamos bien y tratamos de hacer la voluntad de Dios para poder ir al cielo, para poder estar en la gloria eterna, en el reino celestial, en el paraíso celestial. Todo esto son signos o sinónimos de la santidad, que es estar con Dios. Pero tengo que dejarme guiar. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Sí, Jesús es el camino, pero dice el Señor: voy a mandarles otro abogado, otro paráclito, para que les recuerde todo lo que yo les he dicho y otras cosas que no les he dicho aún. Jesús es el camino, sí, es verdad, pero todo camino necesita una señalización para poder ir bien sobre ese camino. A lo mejor vas en tu carrito, vas en la autopista y no hay ningún letrero y de repente resulta que adelantito hay una curva. Si no te preparaste con tiempo, te puedes salir del camino. Allá camino para una de las capillas de la parroquia donde estoy sirviendo. Hay que entrar se llama San Martín, y la capillita está en Los Laureles, fraccionamiento Los Laureles,
que no hay capilla como tal, es un parquecito donde celebramos misa porque no tenemos terreno ahí. Estamos tratando de visualizar uno. Y hay una curva que está muy cerrada. Y en las mañanas normalmente hay neblina. Entonces, cuando uno pasa por ahí, ya nada más va viendo, y hay partes de carros nuevas. ¿Qué quiere decir? Ya uno se salió del camino y pues a mí me tocó una vez ver cómo se volteó una camioneta. Y es seguido. ¿Por qué? Porque no hay ninguna señalización y quien no conoce el camino se confía. Y si hay neblina, pues peor. Cuando menos cuenta ya te saliste del camino. Por eso todo camino necesita una señalización para poder ir conociendo ese camino. El camino a nuestra santidad es Cristo, pero la señalización que nos va ayudando a entender el camino es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos va a guiar por los caminos de Dios. Pero les decía ahorita, hay otro espíritu que quiere desviarnos de nuestro camino y es el espíritu del enemigo, el espíritu de la carne, el espíritu del mundo, el espíritu del demonio. Y ahí es donde muchas veces nosotros nos confundimos. Les decía ayer dentro de la homilía, en las misas que celebré, cómo nosotros creemos que somos buenos, pero buenos de acuerdo a los criterios de quién, del mundo o de Dios. Porque no puedo ser bueno en ambos criterios. Hay cosas que la ley del mundo me va a decir que son buenas y hay cosas que la ley de Dios me va a decir que son buenas, pero en algunas cosas van a coincidir, en otras no. Por ejemplo, ¿verdad? El robar. ¿En la ley del mundo es bueno robar? No. Y si yo robo, estoy cometiendo una falta. ¿Cómo se llama esa falta? Delito. Y si cometo un delito, entonces la justicia me va a perseguir. ¿Cuál sería el castigo para mi delito? La cárcel. ¿Robar ante la ley de Dios es bueno? No. ¿Cómo le voy a llamar a esa transgresión de la ley de Dios? Ya no le voy a llamar delito, le voy a llamar pecado. ¿Y cuál es la consecuencia de mi pecado? La muerte espiritual, o llamémosle diferente, el infierno. Ahí tanto la ley del mundo como la ley de Dios son iguales en criterios. Pero va a haber otra cosa que el mundo me va a decir que soy bueno, pero no la ley de Dios. Por ejemplo, creo que hace 2 o 3 semanas salió la noticia, se despenaliza el aborto en todo el país. Si alguien quiere cometer un aborto, a los ojos del mundo, ¿es bueno? Sí. La ley lo permite. Y si se comete el aborto, está bien. Hiciste algo bueno. Tu cuerpo, tu decisión. Es lo que quiere implementar el mundo. ¿Cometiste un delito? No. Porque lo que hiciste es bien. Es tu decisión. ¿Hay alguna pena para este delito? No, porque no existe el delito. Al contrario, hoy en día te reconocen, ¿verdad? Ay, qué bueno que fuiste valiente, que decidiste, que no te dejaste llevar. Bueno, ante la ley humana, ¿el aborto es bueno? Sí. Ahora, ante la ley de Dios, ¿el aborto es bueno? No. ¿Qué es el aborto? Un pecado, y un pecado muy grave. ¿Cuál sería la consecuencia? El infierno. Ahí es donde tenemos que ver, porque el espíritu del mundo me dice que es bueno, el espíritu de Dios me dice que es malo. ¿A quién voy a seguir? Para los viejitos como yo y más viejitos que yo, nos tocó un tiempo en el que las caricaturas eran muy diferentes a hoy.
Y cuando iba uno de las caricaturas, un personaje, tenía que tomar una decisión. A veces salían dos personajes más, el angelito del lado derecho y el diablito del lado izquierdo, y se peleaban para poder aconsejarte. ¿A quién le ibas a hacer caso? ¿A quién le hacemos caso hoy en día? Me llama la atención, ¿verdad?, que a veces vienen, sobre todo las mamás, a decirme que los hijos no están cercanos a Dios, pero los justifican. Oye, ¿y cómo son tus hijos? Ay, padre, son muy buenos, son un ejemplo de hijos, son un ejemplo de personas. Oye, pero yo no los he visto en misa. Ay, padre, bueno, es que no vienen mucho a la iglesia, pero son muy buenos, padre. Buenos de acuerdo al mundo, pero no de acuerdo, de acuerdo a Dios. Por ahí el otro día le dije a un matrimonio, ¿verdad?, que no, hombre, me presume a sus hijos y que no sé qué y no sé cuándo. Le digo, pero yo nunca los he visto en misa. Digo, me imagino que no viven aquí. No, sí, padre, viven con nosotros. Digo, y entonces, no, padre, es que están un poquito alejados de Dios, son un poquito, tienen su fe y le piden a Dios, dice, pues a su manera. Pero son muy buenos, padre. Y le dije yo a este matrimonio, ¿verdad? Pues serán muy buenos, pero no van a entrar al cielo. Ay, padre, ¿por qué? Porque son buenos de acuerdo a lo que les conviene, pero no a los ojos de Dios. ¿Cuál es el mandamiento más importante que hay? ¿Cuál es el mandamiento más grande que hay? Amar a Dios sobre todas las cosas. O como nos lo dice la palabra de Dios, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida, con todo tu ser. A lo mejor estoy cumpliendo o pensando que estoy cumpliendo el amor al prójimo, pero el principal y más importante es amar a Dios y no lo estamos haciendo. Entonces no estamos en los caminos de Dios. ¿Cuántas veces queremos resolver las cosas alejados de Dios o al margen de Dios? Ay, es que yo quiero saber qué es lo que me depara el futuro, es que yo quiero saber cómo tengo que actuar, es que yo quiero saber esto. ¿Y a quién le escuchamos? ¿A quién le ponemos atención? El otro día me decían, ay, padre, pero ¿a poco porque les decía que la palabra de Dios pues es la respuesta de Dios a nuestras necesidades? Ay, padre, pero si nos vamos de vacaciones, ¿a poco Dios me va a responder en la Biblia? Fíjense que sí. Ahorita se me olvidó qué libro es, si el Eclesiástico o el Eclesiastés. Creo que es el Eclesiástico. Para los que salen de viaje, vienen varios versículos que tienes que tomar en cuenta. ¿Quieres ser un papá bueno, de acuerdo a la voluntad de Dios? Los libros sapienciales, Eclesiastés, Eclesiástico, los Salmos, Sabiduría. Y ahí vienen consejos para ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, para el trabajo, para los estudios, para la casa, para los viajes, etcétera. El problema es que muchos, aquí podría decir, a lo mejor no todos, pero la gran mayoría, tenemos por lo menos una Biblia en nuestra casa. Y muchas veces tienen la Biblia abiertita en un altarcito con su veladora, sus flores. La tienen abierta y a veces le van pasando las páginas. Pues sí, pero así no sirve de nada la Biblia. Se ve muy bonita, pero no deja de ser decoración, lamentablemente. Ay, padre, ¿por qué dice eso de la Biblia? Porque no la estoy aprovechando. ¿Nosotros leemos por lo menos un versículo diario de la Biblia? No.
Ahí están. Y a veces hay Biblias tan bonitas, tan limpias, todavía huelen a nuevas aunque tengan 5 años ahí, ¿verdad? Porque nadie las lee, porque no se les da el uso. Entonces, ¿cómo queremos descubrir la voluntad de Dios si no estoy poniendo atención a esa voluntad de Dios? Muchas veces, en vez de ir a la palabra de Dios, queremos ir con las armas del enemigo. Ay, voy a que me lean las cartas, voy a que me lean el tarot, voy a que me lean la mano. Ay, es que quiero que me hagan un trabajito, hay que me hagan una limpia, hay que... Entonces ya le estoy dando la espalda a Dios y estoy cometiendo un pecado mucho más grave, la idolatría. A veces me pongo a pensar, les he compartido en varias ocasiones, tanto aquí como allá en la parroquia donde sirvo. A mí me cuesta celebrar las misas de 15 años, la misa de aniversarios. ¿Por qué? No porque me cueste celebrar la misa, no porque no me guste celebrar la misa, pues me gusta y por eso soy sacerdote, quise responder al llamado de Dios. Pero no me gusta la celebración en cuanto a la disposición tanto de las quinceañeras como de la gente. Porque es gente que casi nunca va a misa. ¿Y cómo se ve que casi nunca va a misa? No saben qué responder, tienen el celular prendido, están platicando entre ellos. En una ocasión llegó el padrino, se sentó y parecía que estaba en el sillón de su casa, todo acostado. Se la pasan comiendo chicle, se están tomándole a la soda. Están más preocupadas por que si el vestido me quedó así o se me está subiendo la falda o se me está abriendo el escote. Pues en primera no tenían que ir así a la iglesia. Muchas veces las quinceañeras ponen una cara de aburrimiento. No sé si es porque las obliguen a ir a misa. Ay, es que la tradición dice que empieza en la iglesia a los 15 años. Ah, pero que no se les acerquen las cámaras porque hasta posan. Por eso me cuesta a mí esas celebraciones. A veces me toca hacer el padrecito, me toca hacer el coro, me toca hacer el pueblo, me toca hacer el ministro, el lector, todo. Una misa de quinceañera y una misa solito, yo sin gente, es exactamente lo mismo. Porque no van a la iglesia. Y después de los 15 años, muchas veces van hasta que se van a casar, si es que bien les va. Y después hasta que los meten con las patitas por delante, es decir, en la misa de cuerpo presente. A veces yo me pregunto, ¿verdad? ¿Y este difuntito o esta difuntita le habrá gustado ir a misa durante su vida? ¿Habrá los domingos ido a misa como nos marca el catecismo y los mandamientos de la Santa Madre Iglesia? ¿O nomás porque ya está muertito o muertita? Porque si no se escaparía y saldría corriendo, ¿verdad? ¿Cómo voy entonces a responder al Espíritu de Dios si no estoy en la escucha del Espíritu de Dios? Por eso dice hoy aquí el Evangelio, ¿verdad? Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. ¿Y tú cómo tienes tu luz? Esa luz de la fe que recibiste el día de tu bautizo. Sí, estabas muy chiquito, estabas muy chiquita, pero tus papás y padrinos las recibieron por ti. Ahora que empieza el catecismo, es interesante porque empiezan las clases del catecismo y los domingos se llenan las misas. Pero salen de vacaciones del catecismo y no se llenan los templos. ¿Por qué? Porque van más por la firma.
Ay, es que si no me firman no vamos a hacer la primera comunión. Ay, es que si no me firman no voy a hacer la confirmación. Yo no estoy muy de acuerdo con eso de las firmas, pero pues de alguna manera se tiene que responder. ¿Por qué? Porque la inspiración de ir a misa no es Dios, no es mi fe, no es el alimentarme de Dios, es la firma para poder hacer el sacramento. Y a veces le digo a los papás y a las mamás, ¿y de qué sirve que hagan su primera comunión? ¿Y de qué sirve que hagan su confirmación? ¿De qué sirve que los estén desmañanando los sábados? Que los obliguen a venir. Y no porque no quiera que hagan los sacramentos, al contrario. Pero papás, los traen durante el tiempo del catecismo, hacen sus sacramentos, hacen su confirmación y no los vuelven a traer a misa. Entonces, ¿para qué? Y esos no son pecados de los hijos, son pecados de los papás. Porque los papás son los que los tienen que traer. Ya cuando los hijos cumplen 15, 16, 17 años, ya están grandecitos como para ir a misa solitos. Ahí sí, ¿verdad? Ya es de cada quien. Pero mientras los hijos tengan que ser movidos por sus papás, el pecado de no ir a misa es de los papás. ¿Para qué enciendo la luz de la fe en el bautismo? ¿Para qué me comprometo en la comunión? ¿Para qué reafirmo en la confirmación? Si voy a tener esa vela, esa luz, debajo de una olla. ¿Qué es lo que va a pasar? Se me va a apagar. Y entonces no voy a alumbrar ni mi propia vida. Hay mucha gente que es ignorante de su fe. Hay mucha gente que no conoce, porque también no puedo decir que la iglesia sea santa, vamos buscando la santidad, pero también es pecadora, porque los miembros somos pecadores y también los padrecitos somos pecadores, tenemos nuestras caídas, tenemos nuestros defectos. Y a veces algo que a mí me cuesta entender, con todo respeto para muchos de mis hermanos sacerdotes, no todos, y no son la mayoría, pero sí algunos pocos sacerdotes que se dejan corromper y le entran a la corrupción. Ay, es que necesito dinero para poder pintar. Ay, es que necesito dinero para echar el piso. Es que necesito. Hagan la comunión aunque no hayan venido al catecismo. Ay, que se bauticen aunque los padrinos no cumplan con los requisitos. Ay, que se confirmen nomás con que paguen la boleta. Yo le diría a mis hermanos sacerdotes, se van a presentar ante Dios y van a tener que dar cuentas de toda la corrupción que están haciendo. Porque no es para salvación de las almas, sino para su condenación. Hagan de cuenta, ahorita estas pequeñitas, todavía no tienen mucha conciencia ellas, están chiquitas. Hagan de cuenta que ustedes les están dando un cuchillo para que jueguen. Ay, miren, es un juguete muy bonito, para que jueguen a la comidita. Les están dando una arma, y esa arma las puede matar. Pues así, cuando cometemos corrupción en las cosas de Dios, no estamos ayudando, no es para el bien de las almas, sino para su condenación. Y esos son pecados que nosotros como autoridad, como sacerdotes, como pastores, vamos a tener que entregar cuentas a Dios. Por eso yo me pregunto, ¿y mis hermanos sacerdotes no se darán cuenta? Pero también muchas veces ustedes, que le buscan por aquí, le buscan para allá para no cumplir. ¿A dónde vamos a caer?
a la ignorancia. Pero todos los que siguen Monte María no tienen pretexto, porque aquí se han dicho las cosas y se han dicho claramente, de una u de otra manera, al estilo de los 4 padrecitos que vemos aquí, con cada uno con su estilo, cada uno con su forma, pero tratamos de ser fieles al Evangelio. Y la mayoría de sacerdotes también. Tenemos el conocimiento, y dice aquí, ¿verdad? Al que más se le dio, más se le exigirá. No podemos decir, ay, Señor, es que yo no sabía. No, sí sabías. Que te quisiste hacer sonso es otra cosa, pero ahí viene el pecado. Hermanos, sintámonos dichosos porque hemos entendido el camino del Señor, porque sabemos que tenemos que seguir al Espíritu Santo, pero sintámonos comprometidos también en aprender a reconocer el Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él. Las tentaciones son muchas y el espíritu del mundo, de la carne, del demonio, siempre van a estar tocando a nuestra puerta. Pero Dios nos da la fortaleza, la sabiduría para poder rechazar la tentación. Acerquémonos a Él. Y si caemos, dice San Pablo, abogado tenemos, que nos levanta, nos rescata, nos purifica y nos ayuda a seguir caminando. Pues pidámosle al Señor y a nuestra Madre Santísima que nos ayuden a dejarnos guiar siempre por el Espíritu Santo en busca de nuestra santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.